Yo pasaba por ese mismo puente todos los días. Era parte de mi rutina para llegar al trabajo. Tomar el tren, caminar 10 cuadras y cruzar ese maldito puente lleno de grafitis, con el río sucio abajo, y siempre con ese hombre en la esquina, sentado en el suelo, hablando solo. Le decían, el loco del puente. La gente le tenía miedo. Algunos se burlaban de él. Otros simplemente fingían que no lo veían. Pero yo no podía evitar mirarlo. Había algo en su mirada que me atrapaba. No parecía un loco. Parecía alguien que observaba demasiado. Vestía harapos. Tenía una barba gris, larguísima, y un gorro de lana que nunca se quitaba. A veces dibujaba cosas en el suelo con una piedra. Círculos, números, fórmulas. Pensé que eran garabatos sin sentido. Hoy sé que no lo eran. Una mañana, mientras yo me sentaba en una banca cercana, revisando unos papeles del trabajo, él me habló por primera vez. Te están explotando. No te van a subir el sueldo después de ese informe. Lo ignoré. Me puse los auriculares. Tu jefe lo va a presentar como si fuera suyo. Me di vuelta. Lo miré confundido. ¿Cómo sabes eso? Le pregunté. Él sonrió. Y no dijo más. Esa misma tarde, mi jefe entró a la sala de juntas y presentó mi informe, sin mencionarme una sola vez. Ni un gracias. Nada. ¿Cómo lo supo ese vagabundo? ¿Fue pura suerte? Pasaron días. No volví a hablarle, pero él siempre me saludaba con la cabeza cuando pasaba. Hasta que una tarde, después de una pelea con mi novia, me senté en la banca del puente y me puse a llorar. Pensé que estaba solo. No llores por quien no entiende tu silencio, dijo. Me congelé. Esa misma frase me la decía mi madre cuando era niño. Mi madre, que había muerto hace 3 años de cáncer. ¿Qué dijiste? Pregunté. Nada, murmuró él, mirando al río. Pero lo vi. Tenía lágrimas en los ojos. ¿Cómo sabía esa frase? ¿Me estaba siguiendo? ¿Lo había dicho yo antes sin darme cuenta? Esa noche no dormí. No podía dejar de pensar en él, en sus palabras, en cómo parecía saber cosas que no debía. ¿Quién era realmente ese hombre? A la mañana siguiente volví al puente, con una bolsa con sándwiches, una botella de agua y un paquete de galletas. No sabía por qué lo hacía. Tal vez por culpa, tal vez por curiosidad, o tal vez porque necesitaba hablar con alguien que no me juzgara. Cuando se la ofrecí, me miró serio. No sonrió. Solo dijo, gracias. Hace tiempo que nadie me mira como si fuera un ser humano. Me senté a su lado. Por primera vez, de cerca, pude notar que sus ojos eran distintos, inteligentes, cansados, pero atentos, como si estuviera observando el mundo desde fuera. ¿Cómo sabías lo de mi jefe?, le pregunté. Porque lo vi muchas veces antes. Gente ambiciosa que se adueña del trabajo de otros. Eso no es nuevo. ¿Y lo de mi madre? No respondió. Se limitó a mirar al río, como si allí estuviera la respuesta. Durante unos segundos, el silencio se volvió tan denso que casi me arrepiento de haber preguntado. No fue por magia, dijo al fin. Solo lo sentí. Y tú lo necesitabas. Pasaron días así. Conversaciones cortas. Algunas veces no decía nada. Otras, soltaba frases que me dejaban pensando por horas. Descubrí que sabía de política, economía, filosofía, tecnología. Era como hablar con un académico. Pero sentado en la calle, una tarde de lluvia intensa, le llevé ropa seca. Él la aceptó con cierto recelo. Me dijo que no debía acostumbrarme a darle cosas, que él no quería caridad. No es caridad si aprendo de ti, respondí. Cuando se quitó el abrigo mojado, vi algo que me hizo quedarme helado. Un tatuaje en su antebrazo. Una figura geométrica. Un triángulo con 3 líneas curvas y una letra griega en el centro. Phi. Ese símbolo lo había visto antes. Y no fue en un libro. Lo había visto en un reportaje de televisión, años atrás. Sobre un millonario excéntrico que desapareció en circunstancias extrañas. Se llamaba Adrián Beltrán. Fundador de una empresa tecnológica enorme. Amante de la filosofía griega. Había sido declarado legalmente muerto en 2016 tras desaparecer en su yate. ¿Era posible? ¿Podía ser él?
¿Podía estar sentado al lado de un hombre que el mundo creía muerto? Esa noche busqué en internet todo lo que encontré sobre Adrián Beltrán, hijo de inmigrantes. Fundó su primera startup a los 19 años. A los 30 ya estaba en la lista de los más ricos de Latinoamérica. Tenía reputación de genio y de loco. Hablaba poco, vivía solo, evitaba entrevistas. Un día zarpó en su yate con dirección al Caribe, y nunca volvió. Encontraron restos del barco, pero no su cuerpo. Declararon su muerte oficialmente un año después. Volví al puente con un objetivo claro: enfrentar a aquel hombre. ¿Quién eres realmente?, le pregunté. No respondió. Vi tu tatuaje. Sé que es el mismo símbolo que tenía Adrián Beltrán. Su mirada cambió. Por primera vez, me pareció ver miedo. Baja la voz, susurró. ¿Eres él? Se quedó en silencio por un largo rato. Luego, sin mirarme, dijo: morí para poder vivir. Eso fue todo. Me quedé ahí, esperando más. No llegó. ¿Por qué?, insistí. Porque el dinero compra todo, incluso tu tumba, pero no tu libertad. Me dijo que en sus últimos años como empresario descubrió cosas que no debía. Fraudes, lavado de dinero, políticos comprados. Su propio socio y su esposa estaban involucrados. Intentó denunciarlos. La respuesta fue una amenaza. Si hablas, te enterramos con tu madre. Entonces tomó una decisión: desaparecer. Fingir su muerte. Dejarlo todo. Vendió sus acciones en secreto. Transfirió dinero a cuentas ocultas. Pagó a alguien para hundir su yate y desaparecer. No esperaba terminar aquí, dijo, señalando el suelo bajo el puente. Pero prefiero estar sucio y vivo que limpio y muerto. Lo miré sin saber qué decir. Tenía 1000 preguntas, pero solo una boca seca y un temblor en las manos. ¿Estaba frente a uno de los hombres más buscados y más traicionados del país? ¿Y si él había fingido su muerte? ¿Quién más sabía que estaba vivo? Durante semanas nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Me contaba detalles de su pasado, aunque siempre a medias. Como si no quisiera darme todo el rompecabezas, solo piezas sueltas. Me hablaba de cómo su socio, Julián Figueroa, lo había manipulado durante años. De cómo su esposa, Laura, fingía amor mientras organizaba su caída. De cómo los medios pintaron su desaparición como una tragedia, cuando en realidad fue una fuga. ¿Nunca pensaste en vengarte?, le pregunté una noche. Claro que sí. Durante años. Pero eso me hubiera devuelto al mismo mundo del que escapé. Vengarse es volver al infierno. Sentí algo extraño por él. Admiración, sí, pero también lástima. Era un hombre brillante, reducido a la invisibilidad. Un día me entregó un sobre sellado. Si algo me pasa, entrega esto a la prensa. ¿Qué es? La verdad. Guardé el sobre sin abrirlo. Sabía que era peligroso. Algo en mí me decía que, si lo leía, me metía en un juego que no entendía. Esa misma semana, me llamaron para una entrevista en una gran empresa. Aceptaron mi CV de repente. Me ofrecieron más dinero del que jamás había ganado. Lo acepté sin pensarlo. Pero todo era raro. No me pidieron referencias. El entrevistador me hizo preguntas personales, incluso sobre el puente, sobre gente que vivía por ahí. Empecé a sospechar. ¿Y si sabían que estaba hablando con él? Volví al puente al día siguiente. No estaba. Pregunté a otros vagabundos. Nadie lo había visto en 24 horas. Pasaron 2 días, luego 3. El cuarto día, vi las luces rojas y azules desde lejos. Había una ambulancia. Un cuerpo cubierto por una sábana. Y una nota en el suelo. La policía dijo que fue suicidio. Un disparo en la cabeza. Pistola en la mano. Ningún testigo. Pero yo lo conocía. Él no se rendía. Él había sobrevivido a todo. ¿Por qué justo ahora? Me acerqué. Pedí ver sus pertenencias. Dijeron que no había nada más que un abrigo, una libreta con números y una hoja doblada en el bolsillo interior. La nota estaba dirigida a mí. Nunca confíes en quien más te abraza cuando tienes algo que ellos quieren. Perdón por ponerte en esto. No fuiste tú quien me traicionó. Pero alguien lo hizo. No te quedes callado como yo. Haz lo correcto. Ah. La letra era temblorosa, manchada con sangre. Volví a casa.
Saqué el sobre. Lo abrí. Dentro había copias de documentos, extractos bancarios, grabaciones de llamadas, fotografías, pruebas irrefutables de la corrupción en la empresa de Adrián. Y nombres. Muchos nombres. Políticos, jueces, empresarios. Y una firma que me congeló. Julián Figueroa, el actual CEO de una de las empresas tecnológicas más grandes del país. Fui a la prensa. Al principio no me creyeron. Luego vieron las pruebas. Dijeron que investigarían, que publicarían, que debía tener cuidado. A los pocos días, mi nueva oferta de empleo fue retirada, mi teléfono intervenido, y una camioneta negra estacionada frente a mi edificio por las noches. Hoy vivo con miedo, pero también con dignidad, porque entendí que a veces, el que parece loco, es el único que está cuerdo, y que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la forma de hablar, incluso si lo hace desde debajo de un puente.